Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, estamos en este estudio, la segunda parte del discurso del anticristo, queridos hermanos. Eso es muy, vamos a avanzar esta segunda parte. También quiero decirte, queridos hermanos, quiero invitarte en la siguiente semana. Este sábado estamos con el profeta Nehemías Jakes hablando del nuevo orden mundial, la tercera parte. No te lo pierdas, querido hermano, hermana que me estás escuchando. El profeta Nehemías Jakes nos estará acompañando este sábado en la tercera sesión. Y también estamos con el día jueves, estaremos 7 de la noche, hora Bolivia, 8 de la noche, hora Argentina, 7 de la noche, hora Chile, y hora Colombia. Vamos a tener invitados especiales. Estaremos con el pastor, con dos pastores de Argentina. Néstor Mercado estará acompañándonos, y también Ismael Cajal, que es un erudito en la palabra del Señor. Es entendido en el griego koiné, en el Nuevo Testamento, y también tiene manejo de lo que es el hebreo, ¿no? Estaremos compartiendo con el pastor Hebreos. Entonces son temas muy importantes de aprender, queridos hermanos, y eso quiero señalarte, que te prepares. Amén. Que te prepares, que sigas, siguiéndonos en el canal de YouTube. Ahora estamos en la segunda parte del discurso del anticristo. Vámonos a Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2. Nos vamos a ir a la palabra del Señor, Apocalipsis 13:2. ¿No? Vámonos a Apocalipsis 13:2. Capítulo 13, versículo 2. Bueno, el capítulo 13, queridos hermanos, habla de dos bestias. 13:1 dice, antes esto quiero contextualizar. 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y 13:11, ahora vámonos al 13:11, Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia. Son dos bestias. Entonces, el capítulo 13 te va a hablar de dos bestias. Y esto es muy importante estudiar, queridos hermanos. ¿Qué es bestia? A ver, vámonos primeramente a Apocalipsis 13:2. Aquí estamos hablando del anticristo. Me paré sobre el 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El amado apóstol Juan ve subir una bestia, pero del mar. Sabemos que el anticristo, actualmente ese espíritu que va a tomar posesión de este hombre, está en el abismo. Hay tres infiernos: el infierno, el abismo y el lago de fuego. El lago de fuego va a ser como, así para que me entiendan, queridos hermanos, va a ser recién inaugurado. Recién se va a inaugurar, pero después de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hay dos infiernos: un infierno y el abismo. En el abismo están espíritus encadenados. Entonces, a ver un poquito eso vamos a ver. Apocalipsis 9:1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella que cayó del cielo en la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Del abismo. Y vamos directamente al Apocalipsis 9:11, dice: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en el hebreo es Abadón y en el griego Apolión. Apolión. 9:16, de 9:16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El anticristo, ese espíritu de anticristo, está en el abismo. Por eso dice la palabra del Señor
en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir. Vi subir. Mientras los cristianos hablamos de cielos abiertos, los satanistas hablan de abismos abiertos. Todo por eso, todos los satanistas empiezan a hacer sus conjuros y todo para que el abismo se abra. Pero nosotros oramos y estamos un tiempo de cielos abiertos. Amén. 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 Es muy importante esa parte. Lo segundo que quiero decirte, querido hermano, dice, miren, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Amén. Bueno, eso lo vamos a estudiar posteriormente, y si tú quieres aprender más sobre el anticristo, puedes buscar en el canal de YouTube características del anticristo. Y ahí vamos a hablar sobre estos temas. Pero quiero contextualizar, hoy vamos a hablar del discurso del anticristo. En el 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Por qué habla y hace énfasis en la boca del anticristo? Apocalipsis 6:1, exactamente el 2, habla de un jinete blanco. Hemos señalado en los anteriores estudios que este jinete blanco no es Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo, nuestro amado Salvador, la segunda venida de Jesús está en Apocalipsis 19:11. Primer punto. Segundo, nuestro amado Señor Jesucristo tiene muchas coronas, pero este jinete solamente tiene una corona que le fue dada. Tercer punto. Primeramente viene este jinete blanco y detrás de él vienen otros 3 jinetes, que es la muerte, un jinete, la guerra, ¿no? Entonces, si fuera Jesucristo, no puede traer estas enfermedades, estas guerras, no puede traer, no puede ocasionar a los otros jinetes. Entonces, es otro argumento por qué señalamos que no es nuestro amado Salvador. Otro punto que también es importante hablar sobre este tema es que este jinete tiene un arco, pero no tiene una flecha. Y muchos escatólogos señalan que ¿por qué no tiene flecha? Sabiendo que es el anticristo, por supuesto, porque el anticristo va a tener una facilidad de palabra. Va a tener un lenguaje que va a enamorar a la gente. Entonces, las características de los hombres en estos postreros tiempos es muy importante analizarlo por ávaros, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad. A estos evita, dice la palabra del Señor. Entonces, el anticristo va a tener una característica que tendrá apariencia de piedad. Esto es muy importante. Lo segundo que quiero entrar a analizar es que la palabra bestia viene del griego koine de terión. Exactamente en este capítulo Apocalipsis 13:2, esto para hacerlo un poquito de repente más profundo, en el campo en el griego koine, esta palabra terión es una palabra nominativa neutro singular. Ese es el análisis lingüístico que puedo hacer de esta palabra en todo el versículo. Bueno, si tú quieres aprender y profundizar en el griego, estamos a tu servicio, pero esta es una palabra de caso nominativo neutro singular. En otras palabras, cuando habla de la palabra bestia o terión en el griego, se está refiriendo a un animal salvaje. ¿Por qué habla y por qué señala o por qué se hace relación a un animal? Porque este hombre va a ser va a tener
un carácter, va a ser muy orgulloso, pero sobre todo cuando habla del término bestia, está hablando del carácter del anticristo, que va a ser un dictador, que él va a imponer lo que él quiera, va a imponer su religión, va a imponer controlar el pensamiento de los hombres, pero este término bestia también significa que el sistema del anticristo. Amén. Amén. Entonces, es muy importante. El anticristo va a ser una persona orgullosa, es más, narcisista. Y el anticristo va a tener su sistema, y su sistema va a ser dictatorial. Muy importante. Segundo punto. Va a ser formado por alianzas de países. Eso es también importante contextualizar, por alianzas. Ahora, aquí dice, a ver, vamos a leer la palabra del Señor y dice Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo simboliza la filosofía griega. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que en este tiempo tiene que volverse a estudiar la filosofía griega. ¿Y por qué es importante la filosofía griega? Porque la filosofía griega adopta muchos sistemas o mecanismos de la filosofía egipcia. Sócrates, Aristóteles, Platón, todos estos filósofos griegos han empezado a reflexionar el sistema actual que estamos viviendo. Por ejemplo, democracia. Democracia es un pensamiento, significa el pueblo en el poder, y además ha sido plasmado ya en la filosofía sobre todo de Platón. Y todos estos pensamientos ha sido plasmado en el libro La República. Pero de alguna otra forma sí han sido muy influenciados en el sistema, en este sistema que actualmente tenemos. Pero ahora el gnosticismo, que es la base de lo que es el pensamiento ocultista, el pensamiento del anticristo, tiene su base sobre todo en la filosofía griega y específicamente en el neoplatonismo, ¿no? Muy importante, muy importante. Platón hablaba del topos Uranus, donde habría un mundo de las ideas, y que este mundo material era algo imperfecto, pero el mundo de las ideas era algo perfecto. Es un pensamiento gnóstico, porque para el gnosticismo todo lo material sería lo imperfecto, pero el mundo de las ideas sería algo perfecto, ¿no? Entonces, este pensamiento, que además tiene mucho que ver con mucha filosofía hindú, entonces ha sido plasmado y ha sido llevado hoy, y ha sido otra vez reconstituido en este tiempo, ¿no? Y eso la palabra del Señor nos advertía. El Apocalipsis ha sido escrito en el año 96 después de nuestro Señor Jesucristo, pero ya sabía la profecía, ya se sabía que iba a volver a reconstituirse este pensamiento del leopardo, que es la filosofía griega. No nos olvidemos que Alejandro Magno ha sido como un pensador, es un prototipo de anticristo en la historia. Han habido muchos anticristos, y el primer anticristo sobre todo ha sido Nimrod, ¿no? Y mucho de la masonería hablan justamente de los misterios y de la religión del misterio, ¿no? Entonces, la base de todas estas sociedades secretas es el gnosticismo, que tiene fuertemente un análisis en la filosofía griega, que yo lo llamo, y ellos también lo llaman, el neoplatonismo,
¿no? Entonces, esto es muy importante recalcar, queridos hermanos, y ahí es donde habla el leopardo. Pero en el cuanto al discurso, el discurso del anticristo, como bien sabemos, va a tener esa forma de oratoria también, tiene que ver con esa oratoria griega, ¿no? Esa forma de discurso en el ámbito de Grecia, la oratoria, el convencimiento, ¿no? Eso justamente se ha ido plasmando, se ha ido manejando ya en la filosofía griega, el poder de la persuasión por medio de la palabra, por medio del discurso, por medio de la oratoria, ¿no? Tanto que el filósofo Michel Foucault, que es, bueno, este señor señaló que el discurso de un político tiene poder. Y hay que hacer un análisis lingüístico político, señala Michel Foucault, ¿no? El discurso trae poder. Entonces, el anticristo justamente será entendido en la filosofía griega, en la psicología de las masas. Pero tendrá una apariencia de piedad, pero en el fondo será un dictador. Entonces, cuando se usa la palabra boca en el anticristo, está hablando en una palabra en el griego que es estoma. Primeramente, está hablando de un lenguaje de relación con las personas, ¿no? El anticristo será muy entendido en relaciones diplomáticas. Será una persona experta en psicología de las masas. Como hemos visto anteriormente, el anticristo sabrá manejar lo que es las emociones de las personas, más que el razonamiento. Entonces, estoma, primeramente, está hablando de ese lenguaje que va a usar el anticristo, como boca de león, ¿no? Y lo segundo que quiero señalar sobre este punto, estoma, también se refiere al ser. Dentro del ser del anticristo va a haber una religión que va a empezar a hablar. Una religión, pero que él es Dios, que él se va a hacer adorar. Entonces, esto es muy importante entender en las escrituras, ¿no? Esto es muy importante entender. Entonces, primeramente tengo que decir que terión, que es bestia en el griego, significa que es un animal peligroso, una bestia venenosa. Ahora, la serpiente. De la serpiente, ¿dónde está el veneno, hermanos? En la lengua, ¿no? Amén. 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 Eso quiero decirles. A ver, de la serpiente, ¿en dónde está el veneno? Está en la boca, en la lengua. Esto es bien importante, hermanos, porque cuando hablamos de bestia, en el libro de Génesis, en las palabras del Señor, primeramente, la serpiente habló con Eva. Habló. Y en el anterior mensaje dijimos que además contradijo lo que nuestro amado Dios dijo. No comas del fruto prohibido. Pero viene Satanás, que es en forma de serpiente, y le dice, ¿sabe Dios que el día que comas de este fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Es muy peligroso la boca del diablo, la boca de Satanás, la lengua. Entonces, Dios le dice a la serpiente, por cuanto tú has hecho caer a la mujer, serás a la mujer y a Adán y Eva, por supuesto, ¿no? Serás maldita entre las bestias. Y cuando aquí usamos la palabra bestia, terión, por supuesto que se está refiriendo a la serpiente. Amén.
Amén. Amén. Se está refiriendo a la bestia que Dios maldijo, que es la serpiente. Entonces es muy importante esto, porque esta bestia maldita, además, es un símbolo de castigo. Bueno, eso es muy importante. Cuando hablamos del término bestia en la palabra del Señor, se refiere a los enemigos de Dios. Se refiere a los enemigos de Dios. Se refiere a la fuerza bruta opuesta a Dios. La fuerza bruta opuesta a Dios. El diablo es el que viene a imponer su religión, hermanos. Jesucristo nunca nos dijo impongan la palabra del Señor. Dijo, id a ser discípulos, anuncien, no dijo impongan, anuncien la palabra del Señor. Y cuando uno anuncia, es de uno, es voluntario, seguir a Jesús o no seguir. Uno es el que decide seguir el camino angosto o el camino ancho. Uno es el que decide. Pero el diablo no te da ese libre albedrío, te impone. Por eso lo llamamos a esta bestia es una fuerza bruta opuesta a Dios. O sea, estoy hablando del sistema del anticristo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Además, habla del leopardo, y esto no me quiero olvidar, dice 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Semejante. En el griego se usa la palabra homoios, que está diciendo que es la base del sistema del anticristo, va a ser la filosofía griega. Es por eso, queridos hermanos, que no estoy de acuerdo con la palabra cosmovisión bíblica. Porque cosmovisión es una palabra, es en griego, sí, pero ha sido plasmado por el filósofo Wilhelm Dilthey en el sentido de hablar de un paradigma o una forma de pensar más. Cuando la palabra del Señor no es una forma de pensar o un punto de vista de lo que es el mundo. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. 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 ¿Cuántos hermanos he escuchado en universidades hablar cosmovisión bíblica? No hay. No hay. En la doctrina de la masonería sí hay. Porque sabemos que la masonería es una religión del misterio primitivo, que dice que esa religión primitiva viene específicamente de Nimrod. Lo habla el satanista, el gran encomendador, para ellos le llaman, ¿no ve? Albert Pike, satanista, en 1875, más o menos. Y también otro satanista que es también respetado por los masones, Albert Gallatin Mackey, que él también habla que toda la herencia y la religión de la masonería la han traído desde Nimrod, que es la religión, es una primera religión universal de Nimrod. O sea que el ecumenismo y el sincretismo no es algo nuevo, ya se practicaba con Nimrod. Y la masonería, por supuesto, que ha trabajado fuertemente para la promoción de un nuevo orden mundial, ¿no? Y por eso ha ido infiltrándose en iglesias cristianas con falsas doctrinas, por supuesto. Eso es muy importante recalcar, con la finalidad de destruir el cristianismo y las iglesias cristianas, pero desde dentro, con falsas doctrinas. Es por eso que de repente vamos a sacar un estudio por qué un pastor no puede ser masón. Porque, a ver, la masonería no adora a Jesucristo, no es cristianismo, no es cristianismo, ¿no? Entonces, pero sí en sus primeros grados empieza a aceptar a personas de otras religiones. Les ponen ahí en su rito, se ponen velitas y empiezan a poner velitas y empiezan a hablar de la relacionalidad entre diferentes religiones. Pero en el fondo
sabiendo que la masonería promueve una religión de misterio, lo que trata de hacer es que en base a esa religión primitiva de Nimrod se empiezan a coger que empiecen a trabajar para su religión, que es la adoración de Baphomet, que es una cabra, ¿no? Entonces, queridos hermanos, eso es muy importante entender. Pues, cosmovisión. Cosmovisión no hay en la palabra del Señor. No hay en la palabra. Entonces, es un poco, hay que corregir, pero sí tiene que ver mucho con la filosofía griega, lo que habla aquí la palabra del Señor del leopardo. Bueno, entendiendo eso, boca viene del griego estoma. Es un lenguaje, está hablando de ese lenguaje de ocultismo que va a hablar el anticristo. Esa doctrina, el demonio tiene su doctrina, tiene su enseñanza, el diablo tiene su doctrina. Su doctrina es: haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Esta palabrita, esta doctrina ocultista ha sido llevada hasta en canciones, ¿no? Como yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y yo determino qué es bueno y malo, hay un artista que ha compuesto una canción que se llama Vive la vida loca. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Han debido escucharla ahí, Vive la vida loca, ¿no? O la vida es un carnaval, o hay tanta letra que habla del placer, del placer terrenal. Haz lo que tú quieras en su discurso, haz lo que tú quieras. Engañosamente va a hacer creer a los hombres que son libres, pero no son libres. Una persona que está en pecado no es libre. Una persona que está con pecado no es libre. Aparentemente puede ser libre, pero no. El diablo lo que está tratando de hacer astutamente, y el discurso del anticristo va a ser esto: ofrecer seguridad económica, dinero, va a ofrecer todo, pero sin Dios. Va a ofrecer felicidad, pero sin Dios. Va a ofrecer posición económica, pero sin Dios. Va a ofrecer al mundo todo un sistema mundial, un gobierno mundial, pero apartado de Dios. Es el propósito satánico de querer propugnar un gobierno mundial, pero sin Dios, sin Jesucristo. Amén. 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 Va a ser enfocado a eso. Ustedes van a ver eso. Van a ver ya. Es algo que ya se está viendo. Se está viendo. Entonces, el anticristo va a ser, entendiendo esa parte del lenguaje, de la promoción de esa doctrina ocultista, lo que Elena Petronila Blavatsky señalaba, la doctrina secreta. Hablaba de la doctrina secreta. Promocionaba, la ocultista Blavatsky promocionaba el ecumenismo, ¿no? Imagínense, Manly P. Hall, otro filósofo del ocultismo, dijo: sueño que el satanista y el cristiano tengan una sola vida. Imagínense, hermanos. Era la promoción de una sola religión. Amén. Esto es bien importante. Es la doctrina secreta que va a empezar a hablar el anticristo. Va a empezar a hablar de una sola ciudadanía, de una sola religión, que tenemos que entendernos unos con otros. Y esto es muy importante entender. El poder de la lengua del anticristo, de la serpiente, va a estar en su lengua. También será entendido en la ley de la psicología de unidad mental. Estos estudios de psicología social o psicología de las masas ha sido ya estudiado en 1875, pero hace mucho tiempo.
hasta el día de hoy, cómo se empieza a manipular y a persuadir, cómo se puede persuadir a la sociedad. Y será un entendido en la ley psicológica de unidad mental, que de repente vamos a darle más énfasis científica y análisis psicológico en este ámbito. Será entendido en sentimientos y moralidad de las masas. El anticristo va a ser experto en manejar los sentimientos de la gente y manipular la moralidad de las masas. Entonces, ¿qué están haciendo muchos ocultistas? Están promoviendo nuevos valores a nivel mundial. Nuevos valores a nivel mundial. Friedrich Nietzsche, filósofo, el que habló del superhombre, en su libro El Anticristo, estoy hablando de filosofía, dijo, ¿quién tiene el poder de la sociedad? El que impone los valores, el que puede crear valores, el que puede inventar nuevos valores. Ese tiene el poder. No es el que puede crear no es el que puede crear diferentes adelantos científicos, no. Es el que puede crear valores y los puede imponer en la sociedad. Porque si se hace eso, todos van a seguir esos valores. Dice, amén. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Actualmente la sociedad ha cambiado sus valores. ¿Acaso en el reggaetón no hacen creer a los jóvenes que las mujeres son un objeto sexual, que son objeto? ¿Por qué ha habido un cambio rotundo de las letras en la música? Ha habido un cambio rotundo hasta el día en estas generaciones. ¿Por qué estos artistas han vendido su alma al diablo? ¿Por qué? ¿Y por qué han hecho una inversión de valores? Diciendo a lo malo, diciendo bueno, y a lo bueno, diciendo malo. ¿Por qué? ¿Por qué valores? Por eso la palabra del Señor dice, a lo bueno van a decir malo y a lo malo van a decir bueno. Lo que Satanás trata de hacer es eso y lo está haciendo, inversión de valores. Imagínense, ha entrado esto a las iglesias, el cambio de valores, el cambio de ética. La teología de la liberación ha planteado esto, un cambio de ética mundial con Leonardo Boff. Leonardo Boff habló de un cambio de ética. Será un experto en manejo de sentimientos de las masas. Porque en esta doctrina ocultista dicen que y además hay la forma de manipuleo tiene que ser manejando los sentimientos y la moralidad de las masas. Hermanos, tenemos un minuto más. Si se cortara, vuelvan a entrar, por favor. El discurso del anticristo será un manejo de la ley psicológica de la unidad mental, que es muy importante estudiarlo, y sentimientos y moralidad de las masas, queridos hermanos. Amén. 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 Entonces, los falsos maestros tienen esta forma